50 curiosidades del Dr. Sawyer. Número 1. No cabe duda que los monstruos dentro de Poppy Playtime son una pieza fundamental para la historia. Sin embargo, se sabe muy poco sobre la persona que los creó. Y es que a lo largo de los capítulos se ha ido construyendo la historia detrás de la persona responsable de todos los desastres que ocurrieron dentro de la fábrica. Nada más y nada menos que Harley Sawyer, quien finalmente apareció en el capítulo 4. Número 2. El Dr. Sawyer fue el creador de todos los monstruos, teniendo como inspiración y fuente principal a Poppy, la muñeca que tanto nos ha acompañado. Y para esto, luego de muchos experimentos fallidos de la fábrica, le propuso a la compañía al comenzar una iniciativa a la que él mismo llamó como Bigger Bodies, o cuerpos grandes, misma que permitiría que a partir del experimento 1006 muchos otros más lograran surgir gracias a él y a su ingeniosa capacidad intelectual que se diferenciaba del resto de científicos de Playtime. Número 3. Esta inteligencia iba acompañada de una extrema arrogancia y una muy mala actitud, y es que el Dr. Sawyer, cuando estaba en vida y era un humano al igual que el resto, se caracterizaba por ser un hombre muy metódico, frío y además de esto muy poco empático, algo que hizo que lentamente se fuera ganando el respeto, pero también el desprecio de los demás empleados que lo consideraban un arrogante, aunque uno que le daba resultados muy exitosos a la compañía. Número 4. Y es que tal y como lo dijo Harley en su cinta VHS de Project Playtime, la fábrica había estado atravesando un montonal de problemas económicos. Había mucho personal que desaparecía de la nada, juguetes que estaban mal hechos y básicamente todo se estaba yendo al caño. Sin embargo, Harley se volvió un solucionador de problemas y gracias a su iniciativa la empresa pudo recuperar lo perdido, volviéndose la persona más importante dentro de la compañía y dirigiendo todo desde las sombras. Número 5. Uno de sus primeros experimentos exitosos fue Boxy Boo, quien luego de muchos esfuerzos finalmente pudo dar vida. Este sería el experimento 1160, quien estaba basado en un viejo juguete musical de la fábrica de cerca de los años 60, viendo la vida por primera vez en 1990, siendo también el primero y uno de los más antiguos de la iniciativa, aunque bastante simple y con unas capacidades muy limitantes a comparación de los siguientes que vendrían. Número 6. A pesar de que Boxy Boo fuera de los monstruos más obsoletos creados por Harley, la realidad es que tenía unas cualidades que lo hacían impresionante, un apetito por la carne que lo volvía demasiado fácil de controlar, además de la capacidad de poderse esconder dentro de su cajita musical, lo que lo volvía más difícil de encontrar entre las cientos de miles de cosas que había en la fábrica, además de que su caja sonaba prácticamente todo el tiempo, pero el sonido se intensificaba dependiendo de si estaba cazando a alguien para devorarlo. Número 7. Esto mismo lo vimos reflejado en Pianosaurus, a quien curiosamente, a diferencia de Boxy Boo, que sí sirvió un propósito real dentro de la fábrica al deshacerse de aquellos empleados que averiguaran más de lo debido, el piano fue totalmente despreciado por Harley, ya que lo sentía como monstruo obsoleto a comparación de los demás, no teniendo la capacidad de poder hablar o comunicarse con normalidad, marcando sus notas musicales con torpeza y siendo pues bastante torpe, cosa que hizo que él mismo llegara a la conclusión de que no duraría mucho dentro de la fábrica, lo cual irónicamente terminó ocurriendo. Número 8. Uno de los deseos del Dr. Sawyer que se dejó en claro en el tráiler de Project Playtime Incineration era su deseo de alcanzar la inmortalidad, y es que él consideraba que la vida humana era demasiado corta y poco provechosa como para que se acabara tan rápido, por lo que uno de sus sueños era lograr este hito de tener la inmortalidad en sus manos, dejando atrás todo vestigio de humanidad, cosa que efectivamente logró. Número 9. Para lograr la inmortalidad, el Dr. Sawyer transfirió su cerebro a una gigantesca máquina dentro de la fábrica que lo mantendría vivo durante muchísimo tiempo, también en el proceso separando su cuerpo en diferentes partes que sirven como soporte vital. De esta manera se convirtió en un enorme armatoste de metal capaz de controlar prácticamente cualquier dispositivo dentro de la prisión si así lo deseaba. Número 10. Y como era de esperarse, el Dr. Sawyer se manifestó a través del capítulo 4 como el ojo que todo lo ve, siendo literalmente un ojo que se encuentra dentro de un monitor. Este ha estado apareciendo en prácticamente todos los trailers y teasers del capítulo 4, ya que sería su forma final una vez que se convirtió en monstruo. Número 11. Varios creadores de contenido de Poppy, incluyendo la mismísima casa desarrolladora de Mob Entertainment, se colocaron como foto de perfil en sus diferentes redes sociales referencias al ojo de Harley Sawyer, lo cual en su tiempo fue un enorme enigma, pues parecía que intentaban ocultar alguna clase de misterio. Número 12. En su primera aparición en el capítulo 4 podemos oírlo con un tono desafiante una vez que entramos dentro del tren que nos conduciría directamente hacia la prisión, casi como si Harley ya supiera que nosotros nos dirigíamos hasta ese lugar, esperando el momento oportuno para cerrar la puerta y poner en marcha el tren. Número 13. Algunos sospechan que puede que Harley sepa que Poppy no es tan amistosa como uno cree que es en realidad, y que en una parte del gameplay nos hace dudar de las verdaderas intenciones que tiene y cómo nos ha estado mintiendo prácticamente desde el principio, poniéndonos en situaciones de riesgo innecesarias a su conveniencia, algo que se confirmaría tiempo más tarde al escuchar la cinta VHS de Poppy, donde ella misma confirma que extraña cuando su padre, Elliot Ludwig, dirigía la compañía, y que sabía de todo lo que sucedería en la hora de la alegría, dándonos a entender que ella simplemente nos estaba manipulando y que siempre supo del incidente. Número 14. También Harley menciona algo que es muy interesante, ya que es probable que sea un posible conocedor de quién es Player realmente, algo que tiene sentido pues Player fue un empleado de la fábrica, y nos pregunta por qué decidimos regresar luego
de tantos años, poniendo en duda si es que acaso regresó para buscar a un ser amado que desapareció en el incidente. Algo que cambiaría por completo la historia, ya que sabemos que el único motivo que tuvo Player para volver fue saber qué pasó con los empleados desaparecidos. Número 15. Muchos habían creído que Harley había sido víctima de sus propios experimentos una vez que comenzó la hora de la alegría, y que esta es la razón por la cual lo habíamos visto durante los primeros 3 capítulos así. Sin embargo, en una cinta VHS que podemos escuchar durante el capítulo 4, se nos deja muy en claro que él se dio cuenta de que alguien fue el causante de la liberación de los monstruos, y que por esta misma razón necesitaba una herramienta poderosa para poder controlar la fábrica y trascender a algo más allá de ser simplemente un humano, cosa que sabemos si terminaría logrando. Número 16. Aunque tuviera su debut en el capítulo 4, la realidad es que nuestro querido villano tuvo su origen por primera vez en el multijugador de Poppy Project Playtime, ya que en este mismo aparecen los VHS que podemos encontrar durante la primera y segunda temporada, que llegó a durar. Lo curioso es que en esto se nos habla un poco más de cómo fue el proceso para la creación de su primer monstruo, Boxy Boo. Número 17. Harley no solamente hizo su debut dentro de Project Playtime, sino que también tuvo bastante participación en los distintos ARGs de Poppy Playtime, apareciendo en prácticamente todos ellos, a través de diferentes notas donde se referían a él como el Doctor. En todas estas notas se habla más sobre estos experimentos que llegó a crear y nos daban pistas sobre personajes de los siguientes capítulos, por lo que Harley siempre estuvo muy presente en casi toda la historia de la saga. Número 18. Es bastante probable que, según lo que vimos en los VHS, Harley fuera el causante directo de la desvivisión de Rowan Stoll, un antiguo empleado que fue devorado vivo por Boxy Boo. Esto dicho para el mismo al enterarse de que un empleado estaba averiguando más de la cuenta al notar que Huey Woogie ya estaba vivo y lo seguía con la mirada. Además de esto, había logrado obtener mucha información sobre los huérfanos que serían utilizados como experimentación para enviársela a la policía, lo que obligó a Harley a tomar la decisión de hacerlo callar para siempre. Número 19. Sabemos que Rowan no fue el único desafortunado que tuvo la mala suerte de haber sido silenciado por parte de la compañía, pues hubo un centenar de otros empleados que fueron desaparecidos por desobedecer de parte del mismísimo Harley Sayer, una práctica que era muy común en ese entonces. Incluso al mismísimo Harley se le adjudica la culpa de la mayoría de desapariciones de empleados. Número 20. Esto hizo que muchos le temieran bastante, como era el caso del científico P.W, que vemos en el libro de Poppy Playtime Orientation Notebook. En este mismo se habla un poco más de cómo era la actitud de Harley cuando era un empleado de Playtime y cómo la gran mayoría de científicos le temían debido a su actitud arrogante y al poder que ejercía sobre los demás. Número 21. Técnicamente, el hecho de que haya sido un personaje humano que conocimos dentro de Poppy y no uno que fue destinado para ser un juguete, lo convierte en el primer antagonista no juguete de toda la franquicia. Casi todos los antagonistas que hemos conocido a lo largo de los capítulos han sido juguetes que él mismo ha creado. Sin embargo, en esta ocasión es la primera vez que nos enfrentamos a una persona, aunque está algo deshecha. Número 22. Es probable que Harley haya aparecido incluso desde Poppy Playtime capítulo 2, y es que en un apartado de este capítulo podemos ver varios toboganes que tenían consigo los nombres de los empleados más importantes, entre los que estaban Elliot Ludwig, Ledpierre, Stella Graver, Eddie Ritterman y finalmente uno que no se podía leer muy bien. Este mismo nombre curiosamente también comenzaba con una H, y lo más probable es que esa H fuera de Harley Sayer. Número 23. A muchos fans de Poppy no les gustó para nada cómo lucía su batalla de jefe final, una que se sentía muy sosa a diferencia de la de los demás antagonistas que hemos tenido en los demás capítulos. Incluso muchos aseguran que la más básica de todas, la de Huey Woogie, estaba mejor trabajada que esta, por lo que luego de varios parches los desarrolladores decidieron hacer ligeros cambios en la batalla final, alterando la animación de esta. Número 24. De cierta manera, Harley tiene una apariencia que recuerda demasiado a otros personajes de la ficción. Entre estos, su forma humana o física, al tener un monitor encima de una gabardina negra, hace que tenga cierta similitud o nos recuerde demasiado a Skibidi Toilet, siendo prácticamente una referencia a los TV Head. Número 25. Uno de los nombres que se llegó a ganar Harley Sayer fue el apodo del Doctor, y es que a él mismo le gustaba que se refirieran a él por su título y no tanto por su nombre, ya que de esta manera imponía muchísima más autoridad sobre sus empleados y los mantenía de cierta manera subordinados a prácticamente todo lo que decía o que quería que hicieran. Número 26. Harley no es para nada nuevo dentro de la fábrica, y de hecho se sabe que lleva varios años ahí gracias al programa de niños genios de Playtime Co., quien fue creado gracias a Elliot Ludwig para capacitar a varios pibes de todo el país que tuvieran potencial para ser genios y científicos. Harley, aunque entró rápidamente al programa, también se sabe que fue expulsado debido a su comportamiento poco ético y falta de empatía hacia los demás. Número 27. Es muy seguro que haya sido el mismo Harley que, gracias a su despiadada mente, llegara a la conclusión de que la mejor fuente para poder seguir con los experimentos era a través del orfanato, pues el orfanato y guardería que Elliot Ludwig había fundado, Playker, que comenzó siendo una idea bonita, terminaría transformándose en la fuente principal de experimentación en la fábrica. Número 28. Gracias a lo descubierto dentro de los VHS y archivos de Poppy Playtime, se sabe que la zona del teatro que llegamos a conocer en Project Playtime hubo un terrible incidente donde hubo muchísimos desvividos por los monstruos, lo cual podría haber tirado abajo todo el legado de Playtime Co. Y aunque no se supo quién fue el responsable, se sospecha que Harley era el que estaba detrás de todo. Número 29. Así como Harley es detestado por la gran mayoría
de empleados debido a su comportamiento, este también es repudiado y odiado por casi todos los monstruos, pues a muchos llegaba a maltratarlos, privarlos de comer e incluso los torturaba a propósito para ver qué tan lejos llegaban y qué tanto podían resistir, lo cual vimos gracias al VHS del capítulo 3, donde descubrimos que maltrataba, cortaba y quemaba el experimento 1006, pues lo encontraba fascinante. Número 30. Sin embargo, nos sorprendió muchísimo ver que este no era el caso, ya que tiempo después, luego de que Harley decidiera transformarse a sí mismo en un experimento, se volvería colega del prototipo, y ambos empezarían a mantener a raya y controlar los experimentos de la fábrica, privándoles de comer si se oponían de cierta manera a la dictadura que impusieron dentro de esta, demostrando lo flexible que era Harley al momento de determinar sus alianzas, pudiendo hacer de lado su antigua relación experimento científico con el prototipo para volverse aliados. Número 31. Esta nueva actitud de Harley difiere de la actitud que llegamos a ver cuando todavía era un científico de Playtime Co. y tiene todo el sentido del mundo, ya que es de los personajes que más cambia de actitud conforme pasan las entregas, de ser un científico malhumorado a convertirse en un monstruo y luego a hacer alianza con uno de sus rivales. Número 32. Es probable que Harley haya sido el personaje mejor planificado de toda la saga luego del 1006, y esto lo sabemos ya que ha estado prácticamente desde 2022 cuando apareció en Project Playtime por primera vez, hasta la actualidad. Número 33. Es probable que esto sucediera de cierta manera ya que su papel antagónico quedó relegado por Doi, quien después de ver cómo quedó el refugio terminaría poniéndose en nuestra contra, lo cual lo volvería el antagonista principal del capítulo 4, a pesar de que Harley estuvo planificando todo esto bajo las sombras con el prototipo. Número 34. A la gran mayoría le sorprendió la aparición de Huey Woogie en el Chapter 4, y muchos se preguntaron cómo sobrevivió a la enorme caída, pues en su aparición vimos que está repleto de vendajes y cicatrices debido al impacto, así que es probable que Harley lo haya salvado como mecanismo final para tratar de vengarse y detener a Player, lo cual es factible si tomamos en cuenta su aparición leve en el tráiler cinemático del Doctor, donde por unos fotogramas podemos ver el cuerpo de Hughie mientras este es operado. Número 35. Más de uno sospecha que fue el mismo Harley que planificó todo el ataque hacia Kissy Missy en el Chapter 3, ya que en el tráiler cinemático de este, donde podemos apreciarlo en toda su gloria, si vemos las tres miniaturas originales, en una de ellas salía Kissy Missy, dándonos a entender que Kissy sería la víctima original de Harley durante el capítulo 3, y que él fue el causante de dejarle las quemaduras que tuvo cuando los conseguimos, algo que conectaría bastante con lo que vimos en los capítulos, ya que Yarnavi no podría haber sido, pues estaba encerrado en las celdas de la prisión. Número 36. Harley hizo también una aparición en los videos de la historia detrás de cada uno de los capítulos de Poppy Playtime, donde actuaba como narrador de la travesía que tenía que hacer Player por los diferentes segmentos de la fábrica, y como el intruso acababa con todos los monstruos a su paso, desde Huey, a quien dejó caer al vacío, hasta Mommy Longlegs y finalmente Catnap. Y aunque pensamos que podría ser el prototipo haciéndose pasar por él, al final pues sí que era él. Número 37. Es gracias a estos videos que entendimos que Harley siempre estuvo vigilando a Player desde el comienzo de la historia, y muy seguramente fue él quien envió la carta hacia nosotros para traernos de cierta manera a intentar volver a averiguar qué sucedió con los empleados, pues si no es él, ¿quién más podría saber la ubicación de uno de los ex empleados que logró sobrevivir a la hora de la alegría? Quizá el prototipo. Número 38. Pero otros sospechan que el control que tiene Harley sobre nosotros es muy limitado y que únicamente se dedicó a observarnos a través del sistema de cámaras, pues es lo único que puede hacer, siendo el prototipo quien realmente mantenía el control de absolutamente todo lo demás. Número 39. El cuerpo de Harley Sawyer en su versión monstruosa real es el de una máquina enorme que está separada del resto de sus partes corporales. En el centro de la máquina podemos apreciar su cerebro, que es por donde conduce todos los movimientos internos dentro de la fábrica, mientras que puede controlar y monitorear remotamente todo lo que vea, gracias a sus secuaces robots que él mismo controla. Número 40. Estos curiosos endoesqueletos animatrónicos realmente parece que fueron invenciones de Elliot Ludwig, tal y como él exclama, pero tiempo después serían utilizados por Harley como su propio ejército que podría controlar a voluntad si las cosas se salían de control. Número 41. Estos endoesqueletos animatrónicos guardan una curiosa similitud con los que hemos visto en FNAF Security Breach, ya que además de que ambos son endoesqueletos que tienen la curiosa mecánica del movimiento Weeping Angel, donde solo se mueven si no los vemos, también están ocultos en la parte más profunda del juego, formando parte de una mecánica que solo se ve una vez durante todo el gameplay del capítulo 4. Número 42. Una de las cualidades que mostró Harley Sawyer es su extremada capacidad para analizar a las personas, y es que dentro de Playcare había un pibe llamado Quinn Napitson que no destacaba mucho entre los demás, generalmente teniendo bajas calificaciones en todas las pruebas que los científicos le hacían dentro de la Game Station. Sin embargo, Harley se percató de él y de cómo escondía sus verdaderas capacidades intelectuales y físicas, cosa que hizo que lo confrontara un día y fuera el elegido para ser convertido en Yarnavi. Número
Número 43. Y es que Harley también es el creador de Yanabi, nuestro querido león de peluche, que se inventó con el propósito de ser un monstruo feroz, voraz y al que casi todos temieran debido a su enorme apetito por la carne. Parecido a Boxy Boo, pero con un mayor sentido de lealtad. Número 44. Y esto era muy necesario, ya que Harley, digamos que no era precisamente bien visto dentro de la fábrica por algunos empleados con mucho poder, como Lapierre, Eddie Ritterman y Stella Graver, quienes tomaron la decisión de intentar deshacerse de él sin éxito alguno, lo cual sabemos que lo lograron, ya que para eso estaba Yanabi, para protegerlo en caso de que fuera necesario. Número 45. Muchos han notado de cierta manera que Harley Sire como antagonista guarda ciertas similitudes, al menos en concepto, con otro famoso antagonista de Five Nights at Freddy's, William Afton, o el Hombre Morado, y es que ambos eran genios científicos con falta de carisma y empatía hacia los demás, y además de eso decidieron por cuenta propia convertirse tanto en un experimento como en un animatrónico, ya que querían alcanzar la inmortalidad. Una similitud entre ambos personajes que una vez que lo notas es prácticamente imposible de no ver. Número 46. Muchos no lo saben, pero la persona que le da voz a Harley Sire es exactamente la misma que le pone la voz a Dog Day en el doblaje original de Poppy Playtime. Y este pibe no es nada más ni nada menos que Baldwin Williams Jr., quien también llegó a interpretar al prototipo dentro de Project Playtime. Y de hecho mucha gente teorizó que Dog Day era realmente Harley Sire justamente porque tenían el mismo actor de voz, lo cual al final no terminó siendo cierto. Número 47. Nunca se nos ha explicado qué fue del paradero de Elliot Ludwig, el fundador de la fábrica. Sin embargo, está más que claro que algo ocurrió con él, y que muy seguramente fue o inculpado de desvivir a alguien, o fue desvivido para que ya no pudiera seguir ejerciendo control sobre nadie dentro de Playtime Co. Se sospecha bastante de que el verdadero causante de la desaparición fuera Harley Sire, quien prefería que no molestara más, ya que de esa forma podía controlar todo mucho mejor. Número 48. La mano que tenemos al final del juego es la Omni-Mano, la cual se le quitó de la mano a un guardia de seguridad de las zonas de control de la fábrica luego de que los monstruos empezaran a escapar de sus celdas en The World of Joy. Y es que con esta mano podemos tener el control absoluto prácticamente de la fábrica, lo cual es irónico pues la terminaríamos usando para derrotar a Harley Sire. Número 49. Increíblemente Harley no solo hizo aparición en los diferentes teasers y trailers donde lo hemos visto como el antagonista, sino que incluso desde mucho antes se nos fue mostrando lentamente durante las celebraciones de Navidad, donde apareció de manera discreta detrás de los Nightmare Critters, o conviviendo junto con los demás en los artes promocionales subidos por Mob Entertainment. Número 50. Curiosamente el diseño de Harley Sire recuerda en parte al de otros personajes de la ficción, como Arnim Zola de Marvel, ya que su cuerpo y mente están fusionados con el de una máquina, y de hecho sí que se parece un poco, al menos en concepto, al que sale en la película del Capitán América. ¡Me piro vampiro!